En esta ocasión vamos a preparar un caldo de res muy fácil de hacer, muy nutritivo y que nos va a quedar delicioso. Los ingredientes que vamos a necesitar para este riquísimo caldo de res van a ser los siguientes. Yo compré 5 libras o 2,5 kilos de hueso para cocido. Aquí yo ya lo lavé, lo enjuagué con agua. También vamos a necesitar un repollo mediano, 3 papas ya lavadas medianas, 3 elotes frescos, 3 calabazas, 3 zanahorias medianas, una cebolla, 3 cabezas de ajo, un manojo de cilantro, una cuchara de caldo de pollo en polvo, una cuchara de caldo sabor a tomate en polvo y sal al gusto. Esta cantidad de vegetales y carne es para preparar una olla muy grande de caldo de res, pero si tú quieres hacer la mitad o menos, nada más divides las cantidades que yo te estoy dando. Voy a cortar la carne en 2 o 3 trozos cada pieza para que sea más fácil a la hora de servirla. El hueso de todas maneras lo voy a dejar ahí porque le da muy buen sabor al caldo de res. Ya en la estufa, a fuego medio, en una olla, puse a hervir agua y aquí yo voy a agregar la carne, las 3 cabezas de ajo enteras, la cebolla, la cuchara de caldo de pollo, sabor a tomate, la otra cuchara de caldo de pollo en polvo y lo voy a dejar hervir, lo voy a tapar para que hierva. Mientras la carne se está cociendo, vamos a empezar a cortar todas las verduras. Voy a cortar el repollo, ya lo tengo previamente lavado. Lo que voy a hacer es cortarlo a que todos los pedazos tengan una partecita del centro del repollo para que no se nos desbarate a la hora de estarlo hirviendo. Entonces lo voy a partir a la mitad y después voy a partirlo en gajos dejando un pedacito del centro a cada gajo, así. También voy a cortar las papas. A las papas yo las lavé muy bien porque les voy a dejar la piel. Las voy a cortar en 4. Voy a cortar también los elotes. Aquí es fácil y haces esto. Le das un golpecito al cuchillo y haces esto. A las calabazas les voy a quitar las 2 orillas y las voy a cortar en diagonal. Y voy a hacer lo mismo con las zanahorias. También las voy a cortar en diagonal. El caldo ya está hirviendo. Cuando empezó a hervir, le bajé a fuego medio y lo voy a dejar a que se termine de cocer. Aquí la carne ya estuvo hirviendo 40 minutos y lo que voy a hacer es agregar los elotes, porque los elotes tardan más en cocerse que las demás verduras. Los voy a agregar y los voy a dejar cociendo con la carne 20 minutos más. En total ya se estuvo cociendo la carne con el elote 1 hora. Lo que voy a hacer es sacar la cebolla. Los ajos los voy a dejar aquí para que sigan soltando el sabor y todas las vitaminas que los ajos tienen. Y ahora voy a agregar el repollo, las papas, las calabazas y las zanahorias. También voy a poner el cilantro y lo voy a tapar para que todo se empiece a cocinar. Voy a checar cómo está de sal el caldo. Le falta un poco de sal. Aquí tenemos 2 opciones: o echarle más caldo de pollo en polvo o echarle sal.
yo me voy a inclinar por echarle más caldo de pollo porque este tiene sabor. Voy a agregar otra cuchara y yo creo que con esto va a ser suficiente para la cantidad de caldo que yo estoy haciendo. Como quiera, es importante que tú vayas echando la cantidad de sazonador o la sal poco a poco para no pasarnos de sal. Lo voy a volver a tapar para que se terminen de cocer todas las verduras. Ya terminó de cocerse este caldo de res con verduras. Desde que yo lo puse la carne a hervir hasta este momento pasaron 2 horas. Tú puedes checar si está listo encajándole un tenedor a las papas y si entra suavemente quiere decir que ya está listo. Lo voy a apagar y esto ya está listo para servirse. Bueno amigos, llegamos al final de esta receta, de este video. Caldo de res con verduras y pues lo único que nos queda es probarlo. Está súper rica. Espero hagas esta receta en tu casa, la disfrutes con tu familia y nos vemos en el próximo video para cocinar algo delicioso.